salli ala Sayyidina Muhammad. Cómo proceder en la vida, cómo proceder en forma adecuada, ¿sí? Cómo proceder en forma equilibrada a la luz, ¿sí? No procedemos a la luz de ninguna filosofía, de ninguna moral que no está basada en lo que es la revelación divina, o sea, basamos en lo que trajeron los profetas, y específicamente alayhimu salam, y específicamente el ejemplo que trajo sallallahu alayhi wa sallam. Eso que se llama comúnmente, que se conoce con el nombre de la sunna, ¿sí? Con el ejemplo, significa ejemplo. Bueno, y ahí entran en juego las interpretaciones, ¿sí? Para algunos significa una cosa, para otros otra, y ese es el problema, encontrar el equilibrio, ¿sí? El equilibrio que no sea una expresión, que eso no sea una expresión de una especie de neurosis obsesiva compulsiva, ¿sí? De una especie de trastorno de la personalidad que se manifiesta en lo que nosotros, o en lo que pensamos que significa eso, ¿sí? Fíjense lo amplio que es, o sea, y hacemos hacer un paréntesis acá significa que el Islam, el regalo más grande que tiene es vivo el ejemplo profético, ¿sí? Y eso es algo que no se encuentra en ningún otro, como lo hemos mencionado, pero no se encuentra en ninguna otra tradición monoteísta ni gran tradición, ¿sí? No está, ¿sí? Si los cristianos pueden decir, sí, nosotros tenemos el imitatio Christi, ¿sí? La imitación de Cristo, ¿sí? Pero eso no es más que una serie de postulados que han sido puestos, sí, por los que se llaman padres de la Iglesia, o Tomás de Kempis lo puso en su famosa obra, pero básicamente ellos no saben cómo se vestía Isa alayhi salam, salatu wa salam, no saben cómo se vestía, no saben cómo procedía. De hecho, hacen absolutamente lo opuesto a ciertas cosas que decía nuestro amado Jesús alayhimu salam, ¿sí? Él dijo, no vine, depende de la traducción, no vine a cambiar el punto de una I o el punto de una J, o como quieran ponerle, de la ley revelada. Y hoy podemos ver cómo lo que hoy, la línea principal de toda la línea del cristianismo, básicamente no tienen esa sharia que tenía, esa ley divina que tenía Jesús alayhi salam. Después puede decir, los judíos pueden decir, nosotros tenemos la halaga, o la halakha, no sé cómo le dicen, que es básicamente la ley de ellos, pero eso de vuelta no es como Musa, como Moisés alayhi salam se solía vestir. Hoy podemos ver la gran policromía que hay entre las distintas ramas del judaísmo, pero básicamente es algo que se fue formando a partir de los siglos, en lo que se llama el Talmud y todas esas cuestiones que fueron transformando lo que es la religión. Si queremos decir el budismo, la realidad es que no saben cómo cómo se comportaba, lo que realmente hacía Siddhartha Gautama, ¿sí? No está bien establecido. Y esa es la gran diferencia, lo que nos diferencia como tradición, ¿sí? Como mantener vivo eso. Ahora bien, como decíamos, que es una expresión de nuestro, cómo lo expresa cuando nosotros tomamos eso. ¿Sí? Hay algunos que realmente son totalmente unos trastornados, que toman esto y se ponen en el cuerpo una bomba y se van en medio de gente que no tiene nada que ver con la guerra y se inmolan y asesinan a todo lo que está a su alrededor. Y para ellos están convencidos que eso es la sunna y que van a ir al paraíso por eso. Otros piensan que la sunna está en cómo ir a las mezquitas y poner los pies uno con otro y pisarlos, y otros piensan que es esto y que es aquello, pero a pesar de todo esos contrastes que existen, todavía podemos decir
indudablemente, que aquel que quiere realmente saber, que quiere realmente practicar, tiene acceso a cómo el profeta alayhi salatu wa salam vivía, ¿sí? En una serie de transmisión, o sea, una transmisión, una cadena ininterrumpida que llega hacia él, ¿sí? Con un rigor científico, o sea, está esas transmisiones con tal rigor, están transmitidas que prácticamente no hay dudas sobre muchos aspectos. Si hoy queremos saber en las biografías de muchos personajes cómo se comportaban, es un trabajo científico bastante arduo. Por ejemplo, si lo llevamos a nuestra historia reciente, cómo se sentaba San Martín. Tendríamos que hacer una gran investigación, lo puede hacer Shafiq, cómo se movía, ¿sí? Pero así y todo, nosotros tenemos una gran, esa posibilidad está abierta. La realidad es que si no hacemos primero, si no vamos de menor a mayor, las cosas no funcionan. Si no entendemos la realidad de lo que significa todo, que es un completo, no lo es un todo esto. ¿Sí? Con el tiempo se fue dividiendo, se fueron haciendo ramas y ramas, conforme se fue alejando de la época dorada de la humanidad, que es la venida del profeta, alayhi salatu wa salam, se fueron abriendo ramas y ramas sobre ramas, y eso determinó un poco que se pierda la visión de la totalidad, es decir, vemos el árbol y no vemos el bosque, nos perdemos en todo eso. Y hay cuestiones básicas. Adab no significa, por eso empezamos diciendo, el que es el mejor en el tiempo de la Yahilía, en el tiempo de la ignorancia va a ser el mejor en el Islam. Y fíjense en 4 palabras lo que es la sabiduría profética. Con pocas palabras dice mucho. Es decir, en definitiva, si alguien es educado, si alguien tiene buena educación y no tiene Islam, cuando Allah lo agracie con el Islam, se va a potenciar todo eso. Pero sí, y de acuerdo a las carencias que uno tiene, la va a tener también en el Islam. Pero la posibilidad que tenemos con todo esto es el aprendizaje, el cambio a partir de todas estas cuestiones que mencionamos anteriormente, a través de todos los ejemplos. Específicamente lo que nos compete a nosotros a partir del ejemplo profético y luego de los santos. Pasó el tiempo, conforme se iba alejando de la época del profeta sallallahu alaihi wasallam, las cuestiones se van complicando porque bueno, los seres humanos se van interrelacionando, ¿sí? En la época dorada estaba el profeta alaihi salam que simplemente decía, aclaraba las dudas, pero se fue y después vinieron los compañeros con sus discrepancias, ¿sí? Ikhtilaf se llama eso. Después vinieron los tabiún, los tabiún y así sucesivamente. Para tener una idea, que era el concepto del tawhid, ¿sí? Kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Después de eso empezó el tema a desarrollarse, qué es realmente el tawhid, y así se desarrolló el kalam y la akida, ¿sí? Lo mismo con no existía el fiqh como ciencia en esa época, sino simplemente hacían lo que veían y lo que decía el profeta. Entonces se tuvo que desarrollar todas esas cuestiones para un poco para ordenar todo esto, ¿sí? Porque hay compañeros del profeta radiallahu anhu que lo veía rezar con las manos a los costados, ¿sí? Otro que lo veía rezar sobre la mano sobre la línea del ombligo, otro sobre el pecho, otro que lo veían así, otros así. Entonces empezaron a ver discrepancias de acuerdo al compañero que lo vio, es lo que él transmitía. Entonces el tiempo con el tiempo fue necesario sistematizar todas estas cuestiones para que no se perdieran. Y lo mismo sucede, no había, en esa época era todo uno, no había tasawuf, no había
fiqh, no había kalam, estaba el profeta alayhimus salam, que englobaba todo eso y enseñaba. ¿Sí? Tampoco había reglas de recitación del Corán. Escuchaban al profeta alayhi salatu wasalam y repetían lo que hacía el profeta. Inclusive se relata que el profeta alayhi salatu wasalam podía estar repitiendo una ayat hasta 10, 20 veces, una sola ayat. Se relata que nunca pasaba de la memorización y la comprensión de una sura hasta que no entendían la profundidad de esa sura. Inclusive Abdullah ibn Umar, que Allah esté complacido con su alma, estuvo 12 años para memorizar el Sura al-Baqarah. ¿Pero qué significa memorizar? Porque ellos tenían muy buena memoria, era su lengua nativa. Significa poner en práctica lo que decir. Para resumir un poco esto, es parte fundamental de esto, de la religión y del camino, ¿sí? Los modos de comportarse, ¿sí? Existe un modo para cada aspecto de nuestra vida que tenemos que tomar y proceder. Y eso también implica de nosotros poner conciencia en cada uno de nuestros actos, que no es fácil, ¿sí? En el devenir de todo lo que es la vida, muchas veces nos olvidamos de nuestro nombre, ¿sí? Pero el profeta alayhi salatu wasalam explicó cómo tenemos que entrar al baño, cómo tenemos que salir del baño, cómo tenemos que hacer la ablución. Solía decir determinadas súplicas para cada acto de la vida, ¿sí? Y bueno, básicamente el adab se trata de eso, de educación y disciplina. Cómo integrarla para que esto no sea tampoco a nuestra vida, cómo aplicarla, es todo un desafío, porque el ser humano siempre se va a los extremos, ¿sí? A una punta o a la otra, ¿sí? Al extremismo del fanatismo o a la liviandad de lo que se llama los batiníes, ¿sí? Los esoteristas. Encontrar en todo esto el punto justo donde actuar, de eso se trata el tasawuf, esa sabiduría para decir lo que uno debe decir en el momento que lo debe decir y cuándo lo debe decir. Y eso implica todo un trabajo que tenemos que llevar todos estos temas y llevar una reflexión profunda y la energía tenemos que buscar al interior de nuestro ser, o sea, volcar esa atención que nos perdemos en el exterior o en el exterior con todo lo que sucede, ¿sí? Con el trabajo, internet, Nefsibook, el Dunia Móvil y todas las cuestiones. Nos vamos perdiendo en eso, ¿sí? Nos vamos perdiendo en todo eso, y sumado a todo ese mare magnum de información que vamos alimentando nuestro ser, se genera un mundo en nuestro interior que es un continuo devenir de el producto de nuestro día, ¿sí? Nuestros pensamientos y todas las cataratas de nuestra vida interior es el producto de nuestros días, de dónde ponemos los ojos durante el día, de dónde ponemos nuestra energía, y empieza en esta dicotomía en nuestro interior, que no para un pensamiento de saltar de un lugar a otro lugar. Como dice Allah, yatadhakkaru al-insanu ma sa'a, o sea, ese día se va a recordar, el hombre va a recordar por aquello en lo que se esforzó, aquello en donde puso su vida, donde puso todas las monedas de su vida, donde todas las energías en lo que puso, ese día le va a aparecer. ¿Cuál es la meta del tasawuf? Es el tawhid, ¿sí? Todos tenemos una concepción de tawhid y de Dios que no se ajusta a la realidad. Leisa misluhu shay'an, no hay nada que se asemeje a él. ¿Sí?
la realidad de esto es vaciarnos, ¿sí? Se hace ese vaciamiento se hace a través de la a través de la tasquía y la tasfía, o sea, a través de la purificación, de la limpieza, y eso requiere esfuerzo, muchísimo esfuerzo. Muchísimo esfuerzo para enfrentarnos a realmente a lo que somos, ¿sí? Que somos producto de la sociedad en la cual vivimos, somos producto de la educación, ¿sí? Somos producto de nuestra naturaleza genética, somos productos del entorno, con quien compartimos nuestro día, somos producto de un montón de cosas que se almacenan en nuestra memoria, y esa memoria después eso se van a generar los pensamientos. Entonces, de acuerdo al estado del ser en que nos encontramos, de acuerdo a las ideas que hay en nuestro interior, las que atesoramos en nuestro interior, ese va a ser el estado del ser. Cuando uno está en el estado del ser más apegado al mundo, alejado totalmente de lo que es la realidad del din, la realidad de la religión, ¿sí? O algunas veces está y otras veces no, entonces ese se llama el estado de conciencia más bajo, que es el Nafsi Amarado, que vive para satisfacer, sea cual fuese su satisfacción, sus deseos. ¿Sí? Allah lo dice claramente, ¿sí? Claramente está, no es un invento, una filosofía sufi, ¿sí? ¿Has visto aquel que toma hawahu, sus pasiones, como su Dios? Es categórico Dios, es categórico Allah con eso, a sus deseos, sus apegos. Eso no significa, por ahí podemos ser unas personas que estamos en el din y tener esos dioses, o no, o al inverso. Entonces, tenemos que ir, nuestra forma de vivir, si no cambiamos nuestra forma de vivir de acuerdo a la realidad del modelo profético, no a interpretaciones psicópatas, sino a un modelo moderado. La moderación era el modelo del profeta alayhi salatu wassalam, y él vivía en una época y se comportaba de acuerdo a la época que vivía. Tenemos que empezar a traer si no, nuestra vida va a pasar de calamidad en calamidad. Muchos venimos y pasamos de problema en problema. Y el problema principal es que no ponemos en práctica esto, el adab y la sunna del profeta alayhi salatu wassalam. Mientras no pongamos esto en práctica, nuestra vida va a ser un devenir de catástrofe en catástrofe, ¿sí? Cuando no le damos la importancia de algo que tiene que ser, que merece ser importante, lo disminuimos diciendo así, pasa así Juan, y pinchame, todo el mundo hace esto, yo ¿por qué no lo puedo hacer? Sí, pero el día del juicio no vamos a responder por lo que hace Sabri, por lo que hace Abdullah, y que yo lo hice, voy a responder por lo que cada uno vamos a responder por lo que hicimos, y si lo hicimos conforme a lo que Dios quería de nosotros. Nuestra forma de ver el mundo no tiene que ser peor o mejor, tiene que ser de acuerdo a lo que Dios dice o Dios quiere de nosotros. Y eso es lo difícil de entender. Nosotros vivimos de acuerdo a lo que nosotros queremos. Siempre yo. Mientras sigamos eso, podemos hablar mucho de adab, hablar mucho de sunna, hablar mucho de esto, de aquello, pero los resultados no van a ser los adecuados. El trabajo del Islam y del Tasawuf es la transformación. La transformación, es decir, adquirir un nuevo estado de conciencia, lo que se llama ir haciendo más latif el alma, más sutil, o sea, más sutil, pasar de estado en estado de sutileza. Y el viaje espiritual comienza para todos cuando venimos a este mundo. ¿Sí? Y son darse cuenta, la fe, esto, aquello, pero en práctica vayamos a lo que nos compete, que es el Islam. Tomamos el Islam, nos empezamos a alejar vivimos de acuerdo o hacemos lo posible para vivir de acuerdo a la Sharia, entonces pasamos a ser los compañeros de la derecha. Dentro de esto, si nos esforzamos y somos sinceros en eso, si Allah sí lo permite, vamos a ser de los rectos.
Pero los rectos, el viaje se le termina en el segundo estado de conciencia, en el Nefs y la Wama. ¿Sí? Los que están cerca, los Mokarrabun, no se terminan ahí. Avanza de estado tras estado. O sea, va a estar eso en esa, la gran mayoría de nosotros va a estar en esa constante tensión, ¿sí? De el reproche, de la tensión de no estar totalmente sometido. Hice esto, pequé, me castigo, hice aquello, hago esto, no hago aquello. Pero el mukarrabun, el que está, los cercanos, los adelantados también se les dice, son aquellos que realmente ya entendieron que no existe movimiento, nada pasa en el universo, nada pasa en el mundo, nada nos pasa a nosotros si el que lo dice es el que hace todos los movimientos, incluso nuestras acciones, el que nos permite rezar, el que no nos permite rezar, es Dios subhanahu wa ta'ala, es Allah. Son totalmente conscientes y están complacidos con lo que Dios determina, están totalmente sometidos. Esos son los que van avanzando, son la élite, son los menos. Estar en ese estado de realmente estar en Teslim y en Ridá es lo más difícil para el Nav, ¿sí? Para el Nav. Por eso está la figura de la tarika, la tarika que no es más el ejemplo ese del sheikh, y el sometimiento básicamente se trata de doblegar y romper al ego, producir el motu kablatamut, o sea, la muerte antes del morir. Ese estado es quebrando al ego. Y eso es lo más difícil, porque nos apegamos a un montón, a una idea de quiénes somos. Tenemos una proyección de quiénes somos y lo que hacemos, y de acuerdo a todo lo que hablamos, la realidad del ser humano se ve en la vida y en la cancha, ¿sí? Se ve realmente cómo se juega cada ser humano, ¿sí? Por eso repetimos, cada vez que recitamos el Sur al-Mulk, liyabluwakum ayyukum amalun ahsana, para probar quién de vosotros obra mejor, ¿sí? El Yaumul Alast es el día de la promesa, ¿sí? Alastu bi rabbikum qalu bala, ¿sí? Y después viene liyabluwakum ayyukum amalun ahsana, o sea, dijimos sí, tú eres nuestro Señor. Después bajen y sientan qué es vivir en el cuerpo, y ahí vamos a ver si son realmente veraces a la last, a la prueba que hicieron los ruh, los arwah, en el Alam al-Qudus, en el mundo de la santidad, inshallah. Que Allah facilite y aligere nuestra carga. Amén. Y no permita que nos salgamos de este mundo en estado de incrédulos o estado de kafir, estado de ateísmo, estado de adoradores del naf, ¿sí? Como faraones, como Nimrod y como tantos otros, ¿sí? Así que inshallah, que Allah facilite para cada uno todos estos aspectos, ¿sí? Amén.